7:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Lo invitamos para hablar a propósito de el último planteamiento del Ejecutivo, una reforma a la Constitución para remover de los grupos de atención prioritaria a los PPLs, a los presos en las cárceles del país. Pero antes quisiera aprovechar de la experiencia del doctor Javier Palacios, un comentario respecto de esto que se está haciendo escándalo por los supuestos chats de Fernando Villavicencio, que daría la impresión se está armando una estrategia en medio del proceso electoral para denostar, y paralelamente, cuando está a punto de cerrarse las investigaciones en casos emblemáticos como Metástasis, y se habla incluso con la advertencia de los jueces de la Corte Nacional de que no se va a permitir que haya caducidad de la prisión preventiva en algunos casos, no en todos. ¿Cómo llega? Partamos de un hecho. ¿Hay fuente o no en estos chats que se están difundiendo? Doctor Palacios, buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto compartir con usted. En relación a este primer punto de la divulgación de los famosos chats que se le atribuyen a Fernando Villavicencio, me parece que cuando se comunica algo hay que ser un poco responsables. El teléfono de Fernando Villavicencio, de lo que se conoce y han dicho las autoridades, estaría en manos del FBI. El FBI sería la única institución, el único organismo encargado de explotar el contenido de dicho teléfono por las razones que correspondan. Y de allí salir a señalar que lo que tienen, que no se conoce de dónde lo obtienen, porque supuestamente es una copia de los chats, o sea, ni siquiera son los chats. Afirmar que le pertenecen a una persona me parece que no es responsable, al menos. Y más aún cuando, según se afirma, el contenido de estos chats aparentemente estaría en un formato que puede ser editable. Creo que tampoco es comparable el contenido de estos chats a los contenidos de los chats de procesos judiciales, como el que usted hacía mención de Metástasis, porque la diferencia sustancial es que en el uno, el equipo tecnológico del cual se extrajo el chat pasó en una cadena de custodia, hizo un examen pericial, y quienes intervinieron en estos chats lo han ido reconociendo poco a poco en las audiencias. Es decir, pericias que corroboraron esos chats, que hubo jueces que colaboraron, que dijeron, sí, es verdad, recibí dinero, absolví, devolví los bienes al narcotraficante. Es decir, hubo una aceptación periciada. Acá, ¿qué sustento hay? Acá no hay ningún sustento desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, las imágenes que están publicando, imágenes obtenidas de un archivo editable, no se puede catalogar como un documento válido o como una información fiable. La única información fiable que sería si el teléfono lo habrían tenido o existiera una extracción pericial en el que se demuestra de qué teléfono se obtuvo, de qué número de teléfono se extrajo, de qué aplicación se extrajo supuestamente estos chats, y ahí se lo podría hacer. Pero esta información no podría haber sido divulgada, y no creo que haya sido de conocimiento del medio digital, porque está, primero, es objeto de una investigación, y segundo, está en reserva en manos del FBI. Entonces, a lo sumo, lo que publicaron es una supuesta información que correspondería a los chats de Fernando Villavicencio, pero que yo creo que no tienen veracidad desde el punto de vista jurídico, porque primero no tienen la constancia del respaldo, no hay la fuente fidedigna, y tampoco existe un archivo que no sea editable. Es un archivo que, de lo que parece, es modificado y puede ser modificable inclusive conforme pasa el tiempo, porque son archivos editables. Ahora, si esto fue a manos del FBI, ¿no sería bueno que el FBI o la propia Fiscalía, cuando se difunde esto, diga es verdad o no? ¿O no se entregó a nadie? A ver, yo creo que lo que ha hecho la Fiscalía
es correcto en señalar quién es el organismo que tiene en su custodia el teléfono de Fernando Villavicencio. Me parece que la Fiscalía no está en las condiciones de desmentir el contenido de los chats. Lo que sí puede es señalar lo que ha dicho, que me parece correcto, que el contenido, que la información que se divulga no es la del teléfono, porque el teléfono está bajo custodia de otro organismo, inclusive internacional, pero el contenido de los chats yo creo que la Fiscalía haría mal en intentar revelar, porque el caso de Fernando Villavicencio está objeto primero de un proceso y luego puede derivarse otras investigaciones en el ámbito penal que tienen reserva. Me parece que eso no lo puede hacer. Entre tantas informaciones, el artículo 8 de la Ley de Comercio Electrónico, ¿acaso esos mensajes no sirven porque no tienen origen? Sí, desde el punto de vista jurídico esos mensajes no tienen origen y no sirven. Lo que ellos han publicado, más allá de poder alimentar, perdónenme la expresión, el morbo de ciertos actores políticos, esto no tiene ninguna validez jurídica ni demuestra absolutamente nada, porque no hay un respaldo, no hay una fuente de donde supuestamente se está publicando estos chats. Ahora, esto no puede conllevar responsabilidades en el escenario que fuera verdad esto. Se puede acceder fácilmente cuando hay una información, hay una investigación reservada que se pueda difundir esto. A ver, el contenido de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, como es de carácter reservado, no puede ser difundido ni aún por los sujetos de la investigación, es decir, quienes están dentro de la investigación, no puede ser difundido. De así que inclusive en un caso previo del mismo medio digital, quien fue su abogado salió a relucir de que esa información era... El doctor Felipe Rodríguez salió a decir que esta información era de carácter reservado. Eso no se puede difundir, y si el medio tuvo acceso a la información de una investigación y lo reveló, puede incurrir en un presunto ilícito penal, ¿no? En caso de que haya sido la información que reposa en la Fiscalía o en algún otro organismo de investigación, como puede ser el FBI. Ahora, esto puede quedar en lo que se pretenden en un proceso electoral: hacer bulla, deslegitimar a Fernando Villavicencio, y también lo que argumentan sus hijas, tapar lo que está a punto de cerrarse, como el caso Metástasis, en donde hay involucrados, hay prófugos de la justicia de ese sector. Puede ser utilizado como una cortina de humo para tratar de distraer otros temas importantes, sin duda alguna. Creo que esto parece tener fines electorales, hasta por inclusive a quienes se aluden en estos chats. Pero más allá de eso, desde mi punto de vista, ya más allá de lo jurídico, yo creo que no es correcto divulgar los chats de una persona que en vida fue y que tiene su legado. Me parece que la información de Fernando Villavicencio y el caso de Fernando Villavicencio tiene que girar en torno al lamentable asesinato que él sufrió y no a otras cosas que son ajenas, porque me parece que estamos distrayendo la atención de lo grave, que es que se mató a un periodista, a un asambleísta y a un ex candidato presidencial por difundir contenido que, de ser cierto, es información personal de Fernando Villavicencio. Doctor Palacios, ¿en qué quedan los principios constitucionales, artículo 66, algunos numerales, sobre el derecho a la intimidad? Incluso en el COIP se sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando hay delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar cuando se difunde esto. En efecto, puede ser que en caso de que la información fuera cierta se llegue a configurar un presunto ilícito, pero lo importante, lo que usted cita, Miguel, desde el punto de vista constitucional, todos tenemos derecho a la inviolabilidad de nuestra correspondencia. Aquí no existe en el Ecuador una orden judicial en el que se autorice la extracción de los chats de Fernando Villavicencio. Tanto es así que el teléfono de Fernando Villavicencio ni siquiera reposa en el Ecuador, sino que está en manos del FBI, como lo ha dicho la Fiscalía. El querer atribuir a esos chats a información personal de Fernando Villavicencio viola su derecho a la intimidad y de quien el derecho le suceden, que son sus herederos. Eso a mí, desde ningún punto de vista jurídico, es admisible, y más aún calificar como ciertos de esos chats, porque eso es más grave. Otra cosa es que dirían que son supuestos chats, pero aquí el calificativo es de que son ciertos estos chats y que corresponden. Efectivamente, y la persona de quien están aludiendo que son hechos, de que quien habría tenido X conversaciones con distintas personas, no puede defenderse. No puede defenderse, y el caso de Fernando Villavicencio gira en torno a su asesinato, no al contenido de sus chats. Claro, y como lo asesinaron, ¿qué defensa puede ejercer Fernando Villavicencio con esto que solo de un lado hablan, e incluso con las serias presunciones de que no son reales?
Efectivamente, no, él no puede ejercer ningún derecho a la defensa en estas condiciones, evidentemente, y sobre todo creo que no se puede atribuir la certeza de un contenido del que yo no tengo la fuente real. Si querían divulgarlo y más allá de las consideraciones ya de cada persona, estos eran supuestos chats de Fernando Villavicencio porque no existe un contenido real ni existe una pericia que así lo atribuya. Es el mismo caso que hizo el señor Aliaga, que decía que aquí estaban los chats y todo, pero no tenía ninguna fuente que lo respalde. Es exactamente ninguna pericia, nada. Exactamente lo mismo. Creo que hay que ser responsables y para afirmar que esos chats eran de Fernando Villavicencio debería haber una pericia, como manda el ordenamiento jurídico, y sobre todo tener el teléfono, tener acceso a este teléfono que ni siquiera reposa en el Ecuador. Si esto es electoral, como se menciona, para hacer daño a unos sectores, ¿cómo se puede prestar para esto en una campaña en la que se está difundiendo, se hablaron de 9.000 chats? Sí, creo que ahí la forma de contrarrestar es siendo responsable en lo que cada quien es libre de comunicar lo que desee, también será responsable por sus acciones u omisiones, pero de entender un poco el momento en el que se hace esta publicación, ¿no? Porque un poco la narrativa parecería ser que el contenido de estos chats se lo tenía mucho tiempo atrás, de estos supuestos chats, pero justo ahora se los publica. Parece, todo apunta que sería con un tinte electoral. Sin embargo, creo que la información y todo lo que se divulgue debe tener beneficio de inventario porque no existe una pericia, insisto en esto, o sea, claro, no existe respaldo. No solo tinte electoral, sino también el momento, el timing en el que aparece cuando está por sentenciarse, por ejemplo, el caso Metástasis, donde hay involucrados precisamente que están o defendiendo o defendiéndose. Efectivamente, y esto sí desde un punto de vista jurídico creo que hay que tener claro, no es comparable pero ni de cerca la divulgación de estos supuestos chats con los chats que obran en un proceso judicial. Los chats que obran en el proceso judicial han sido periciados, han sido objetos de contradicción por parte de los sujetos procesales e inclusive quienes han intervenido en estas conversaciones han reconocido su contenido y el teléfono de donde se extrajo esta información está en cadena de custodia. Eso sin duda alguna le da validez, más allá de que los chats por sí solos no prueban nada, sino que hay otra periferia de pruebas. Lo que se ha divulgado ayer jurídicamente no tiene ningún valor, es un contenido supuestamente atribuible a una persona que no se puede defender al día de hoy y que no es ni de cerca, insisto, comparable con los chats de los procesos judiciales. Si es que esa es la intención de intentar comparar, no es comparable. Claro, se advierte una intención política que le hace el juego a la comunicación para tratar de impactar en estos momentos. No, otra cosa, ¿qué les importa un juicio, un proceso, una investigación de la Fiscalía? Claro, y que no es ni de cerca comparable. Y en todo caso, si ellos creen que existiera algún ilícito de parte de cualquier persona, lo que deberían hacer es poner una denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía investigue lo que haya lugar y que si hay responsables respondan ante la justicia, porque los medios de comunicación su rol es informar, pero también si creen que aquí hay un delito, que parece ser que son las acusaciones, lo correcto es denunciarlo y ponerlo en manos del órgano que investiga, que es la Fiscalía. ¿Quiénes creen que se benefician o se perjudican de esto? Yo creo que más que se perjudica a alguien, creo que existe un beneficio de aquellos grupos que intentan mancillar las investigaciones de Fernando Villavicencio y los casos que él ha llevado. Me parece que lo que ha sido revelado será utilizado para decir que todas las investigaciones de Fernando Villavicencio y que han detonado en casos, por ejemplo, de Arroz Verde y de otros casos connotados de corrupción, sobornos, efectivamente, no eran de la veracidad, sino que eran casos armados. ¿Cuál es la diferencia en esta narrativa? Que todos estos procesos han pasado por distintos órganos jurisdiccionales y han tenido una sentencia. Estas sentencias se rebaten. Investigación de la Fiscalía, 10 jueces nacionales que sentenciaron diversas instancias. Es decir, esto no es cualquier cosa. Efectivamente. Y en todo caso, los problemas jurídicos, los debates jurídicos, se los hace en la cancha que es la sala de audiencias. Y allí deberían debatirlos, pero no utilizar esto para intentar mancillar o lavarse la cara de personas que inclusive han sido condenadas por la justicia ecuatoriana en todos sus niveles. Para eso era el debido proceso, presentar pruebas de descargo. Efectivamente, para eso era el debido proceso, porque estos supuestos chats, esta supuesta información no anula ni resta de eficacia a los cometimientos de los delitos que han sido sentenciados ya por la justicia ecuatoriana. Ahora ilústrenos con esta propuesta, doctor Javier Palacios, del Ejecutivo
de una reforma constitucional para que los PPLs, las personas privadas de libertad, salgan de los grupos de atención prioritaria? A ver, el presidente de la República lo que ha enviado a la Corte Constitucional es una propuesta de reforma parcial. La Corte Constitucional en este momento tiene que hacer un dictamen de vía, esto es, identificar si lo que el presidente pretende modificar puede o no puede hacerse a través del camino que él ha sugerido, que es la reforma parcial. El presidente de la República lo que plantea es modificar el artículo 35 de la Constitución y eliminar del grupo de atención prioritaria a las personas privadas de su libertad. Pero al mismo tiempo él sugiere que solo se le retira de la categoría de grupo de atención prioritaria, pero no se les quitaría ninguno de sus derechos reconocidos constitucionalmente, principalmente aquellos del artículo 51 de la Constitución. La primera barrera que va a tener el Ejecutivo y que será objeto de análisis por parte de la Corte es si esta medida puede o no puede restringir derechos constitucionales, porque en el caso de que restrinja derechos constitucionales, el camino es una asamblea constituyente. Pero aquí, Miguel, hay que hacer una aclaración. Ya la Corte Constitucional ha señalado que si bien no se puede restringir derechos, hay que entender en qué contexto se lo hace. Existen muchas medidas y muchas modificaciones, inclusive autoridades, que pueden restringir derechos. El límite para que no pueda hacerse a través de una reforma parcial y se requiera asamblea constituyente es que no se anule el derecho, porque la restricción puede perseguir un fin constitucionalmente válido, sino que no se los derechos siguen a anular. Efectivamente. Entonces la Corte ahorita lo que tendrá que hacer el balance es si el quitarle de la categoría de grupo de atención prioritaria, pero mantener los otros derechos que están en la Constitución, implica anular los derechos de las personas privadas de su libertad. Si llega a esta conclusión, la reforma parcial no va a caminar, pero si la Corte llega a señalar que el retirarles de la categoría jurídica, pero manteniendo sus derechos, no implica anular los beneficios, derechos que tienen las personas privadas de su libertad, podría dar paso eventualmente a que se tramite una reforma parcial a la Constitución. Porque si uno de los principios de la Constitución es la igualdad, ¿cómo puede tener iguales derechos, como el principio de los derechos, quienes no han delinquido con los que han delinquido y están en la cárcel? Este es un debate interesante, Miguel, porque en efecto, hasta desde un punto de vista casi que lógico, parecería ser que no se pueden equiparar las situaciones. Pero hay que entender también otra cosa. La Constitución lo que recoge a las personas privadas de su libertad son derechos particulares, pero por su condición de privados de su libertad. Por ejemplo, atención del Estado ecuatoriano, el acceso a la educación, acceso a salud. Y esto no necesariamente se contrapone con quitarles del grupo de atención prioritaria. De hecho, ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido ciertos derechos particulares de las personas privadas de su libertad que aún, en mi opinión, aún cuando diera paso a la reforma parcial, esto no les pueden quitar a las personas privadas de su libertad. No es que esos derechos se pierden por el hecho de ya no ser un grupo de atención prioritaria. El Estado tiene obligaciones particulares y específicas sobre las personas privadas de su libertad y estas obligaciones no las puede desatender. Yo lo que entiendo en realidad es que el Ejecutivo plantea esto por un tema económico, es decir, por un tema de la priorización en la asignación de los recursos. Más allá de que estén o no estén atendidas el día de hoy la cárcel o existan o no existan los recursos necesarios. Entiendo que la propuesta del Ejecutivo va por ese lado, toda vez que plantea mantener todos los derechos intactos que tienen las personas privadas de su libertad. En consecuencia, ¿cuál cree que será el destino de esta reforma? A ver, creo que hay probabilidades altas de que la Corte se incline por señalar de que esto es una medida restrictiva de derechos, porque se estaría legislando hacia atrás, digamos, en materia de los derechos de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, creo que si el Ejecutivo refuerza ante la Corte Constitucional y lo que explica es un debate entre la categoría jurídica de los grupos de atención prioritaria versus los derechos particulares de las personas privadas de su libertad, la Corte puede hacer un análisis algo más profundo. Porque, insisto, aquí el Ejecutivo, lo que al menos yo lo veo así, intenta plantear es: no quiero restringir ningún derecho de las personas privadas de su libertad. Deben conservarlos y el Ejecutivo tiene la obligación de atenderlos. Lo único que intento es que no estén dentro de un grupo de atención prioritaria, entre otras cosas por asignación presupuestaria, que es lo que consta en la propuesta. Creo que si esto se logra ahondar, la Corte puede hacer un análisis más profundo. Yo no creo que esto se limite a: se sacó del grupo de atención prioritaria y automáticamente se restringe derechos. No creo que sea así, porque además del límite constitucional no es la restricción, sino que se anule los derechos de las personas privadas de su libertad, lo cual no puede ocurrir.
Pero esto va a tomar su tiempo. Una vez que presente la reforma, como es la Corte Constitucional tendrá que analizar y dar su dictamen. Ahorita el proceso, Miguel, el presidente ha enviado ya la propuesta a la Corte Constitucional, el juez que ha salido sorteado es el juez Joel Escudero. La Corte no tiene un tiempo máximo para pronunciarse sobre este primer momento, que es el dictamen de vía. No existe una consecuencia jurídica si la Corte no se pronuncia en un determinado tiempo. En efecto, la Corte podría demorarse y la Corte al final lo único que le va a decir al presidente ahora es: la propuesta que usted me ha hecho y en los términos que me ha hecho, ¿puede o no puede tramitarse a través de reforma parcial a la Constitución o requiere una asamblea constituyente? En el caso de que la Corte le diga que requiere una asamblea constituyente, esto también hay que entenderlo, no le obstaculiza de manera final para que el presidente no intente esta reforma. Puede ser que en los términos que él ha planteado se restrinja derechos a criterio de la Corte y quede a salvo que lo plantee de otra manera, como pasó, por ejemplo, en el tema de... se me escapa ahorita el tema de la extradición, que primero le dijeron que no, luego le dijeron que sí. Es simplemente en la forma que lo ha planteado el presidente. Si la Corte, en cambio, llega a decir que el camino de la reforma parcial es viable, el presidente deberá presentar formalmente la reforma a la Asamblea Nacional para que se tramite así en un debate legislativo. Si no hay tiempo, esto quedará en el debate. Sí, no, puede quedar ahí un poco en el debate. De un poco la experiencia de cómo actúa la Corte, yo creo que la Corte se pronunciará bastante célere entre noviembre y diciembre. Yo creo que tendremos un pronunciamiento de la Corte. No creo que deje pasar el pronunciamiento, más aún cuando la Corte Constitucional está a puertas de ser renovada el siguiente año, el tercio que restaba de la Corte. En el escenario que dé dictamen favorable, esto irá a la Asamblea y corre el mismo camino de lo que se está planteando la reforma parcial al artículo 5 sobre la ayuda militar extranjera. En efecto, corre la misma suerte. Tendría que llegar a la Asamblea, el presidente conformar una comisión para que trate la reforma y esta reforma debería pasar el debate legislativo. Los asambleístas podrían modificar, incluir, hacer todo el propio debate legislativo para con mayoría de sus integrantes, de ser el caso, aprobar o rechazar la reforma. Y luego se consultaría a la ciudadanía para la ratificación de la reforma parcial. En ese escenario, lo que hiciera la Asamblea tendrá que volver a la Corte para el análisis del actuado. La Corte puede tener un análisis ex post de la reforma, es decir, si la reforma parcial se llegase a aprobar después del texto de la Asamblea, cualquier ciudadano podría presentar una demanda de inconstitucionalidad en caso de que considere que esta reforma por cualquier cosa contraviene el texto de la Constitución. Ese es el examen que queda a salvo de la Corte Constitucional ya sobre el fondo de la reforma, porque al final la Corte al día de hoy no se puede pronunciar sobre el fondo de la reforma en caso de que dé paso a que se tramite por esta vía, toda vez que el contenido final de la reforma dependerá del debate legislativo. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios. Nos ha ilustrado, como siempre, temas de interés, no solo en la reforma a la Constitución, sino esto que se pretende hacer un escándalo sobre los supuestos chats de Fernando Villavicencio. Doctor Palacios, muy amable. Siempre un gusto, Miguel. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la penalista y académica doctora Paulina Araujo a propósito del informe del Comité de la ONU que dice que le preocupa la corrupción en el sistema de justicia en el Ecuador. Y vamos a hablar en casuística. 7º diferimiento para instalar la audiencia contra Jorge Glass. ¿Hasta cuándo la justicia soporta estos inconvenientes y estos planteamientos en el juicio por la supuesta irregularidad en la reconstrucción de Manabí? Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Dentaláser, líderes